Gloria a Dios. Los saludo con la paz de Cristo y que esa paz more y reine en cada corazón. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia. Dice el predicador, porque nuevas son cada mañana. En esta hermosa tarde, damos gracias a Dios por permitirnos poder ser partícipes de esta rica bendición, de poder predicar su palabra. Pero antes de ello, quiero entonar una alabanza para la honra y gloria de nuestro Dios en esta preciosa tarde. Gloria a Cristo. Con Dios estemos a cuenta desde hoy. Nuestros pecados promete perdonar. Solo nos pide que escuchemos su voz. Tierno nos dice, no endurezcáis vuestro corazón. El tiempo llegará, que el hombre buscará la salvación que hoy desprecia. Con ansia llamará, nadie responderá. Eterna muerte encontrará. Si como grana nuestros pecados son, cual blanca nieve el Señor los va a dejar. Si fueren rojos como el carmesí, como la lana Dios nos ofrece, vendrán a ser. El tiempo llegará, que el hombre buscará la salvación que hoy desprecia. Con ansia llamará, nadie responderá. Eterna muerte encontrará. Horrenda cosa sin duda es caer en la justicia divina del Señor. Mas hoy es tiempo que escuchemos su voz. Nos dice, amante, dame, hijo mío, tu corazón. El tiempo llegará, que el hombre buscará la salvación que hoy desprecia. Con ansia llamará, nadie responderá. Eterna muerte encontrará. Gloria a Dios. Podemos ver a través de esta alabanza que el autor nos invita a poder estar a cuentas con Dios. Vivimos tiempos difíciles, tiempos donde el Señor habla a través de su palabra que tenían que ser principios de dolores. En esta hora vamos a leer la palabra de Dios para poder meditar en ella. Es bueno el Señor y Él es grande en amor y en misericordia, porque Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Él quiere que vengamos a Él. Él está con sus brazos abiertos, porque el Señor dice en su palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo en propiciación por nuestros pecados. Bien lo decía el evangelista Juan. Dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En esta hora quiero presentarles la palabra de nuestro Dios, porque es importante. Es muy importante nutrirnos de la palabra de Dios. Quizás hoy en tiempo se pueda decir, se cerraron las casas de oración. Pero Dios en su amor y en su misericordia nos habla a través de su misma palabra. Y hoy, a través de este medio, quiero compartirles este tema que por título lleva, ¿qué es el arrebatamiento de la iglesia? Ese es el título de este tema y vamos a verlo para la honra y gloria de Dios.
Pero antes de ello, voy a orar en el nombre de Jesús para que sea el Espíritu de Dios el que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Bendito Dios y Padre celestial, Jehová Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob, te doy gracias por tu amor y por tus misericordias, porque nuevas son cada mañana. Mira, Señor, he aquí, Señor, estamos en este hermoso lugar para poder expresar tu palabra. Te pido, Señor, que me des sabiduría y que me des entendimiento en esta preciosa tarde, oh Dios Todopoderoso. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a buscar el texto de lo cual vamos a estar estudiando, que es allá en la segunda carta o epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, capítulo 2, en su versículo del 1 al 7. Vamos a ver la palabra de nuestro Dios, ¿qué nos anuncia? Dice la palabra que su promesa no está por tardanza. Quizás muchos lo tenemos por tardanza, pero dice la palabra de Dios que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno o que nadie perezca. Por eso es importante, amada iglesia en el Señor, que usted y yo estemos apercibidos, estemos listos, porque el Señor no tarda. A través del tiempo y podemos ver la situación que hoy en día está pasando, pero dice la palabra de Dios que todas estas cosas tienen que suceder presto para que se cumpla la bendita palabra de nuestro Dios. Voy a leer para la honra y gloria de nuestro Dios. Y dice así la bendita palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Empero rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá, sino que venga antes la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios, o que se adore, o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar Dios. No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste, porque ya está obrando el ministerio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Bueno, vamos a considerar la palabra de Dios. ¿Qué es el arrebatamiento de la iglesia? Vuelvo a decir, este es el tema. Y bueno, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Dice, el arrebatamiento de la iglesia es el evento en el cual Dios saca a los creyentes de la tierra para dar paso a sus justos juicios que serán derramados sobre la tierra. Durante el periodo de la gran tribulación, asimismo, el rapto ocurrirá pocos días antes o pocos días después de la firma de un tratado de paz entre Israel y los árabes por el anticristo. Podemos ver los tiempos. El Señor nos ha dejado su palabra. Si podemos ver en el versículo 3, dice, no os engañe nadie en ninguna manera. La palabra de Dios nos enseña que debemos de conocer los tiempos. Dios nos ha dado espíritu de entendimiento para poder discernir los tiempos. El Señor nos habla y nos dice que no vayamos a ser turbados, que no vayamos a errar el blanco. Por eso la palabra del Señor nos enseña y nos dice en el versículo 1, empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. En el versículo 2 nos habla algo y nos da algo importante y dice,
que no os mováis fácilmente de vuestros sentimientos. Oiga bien, que no os mováis fácilmente de vuestros sentimientos, ni os turbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, decía Pablo, como que el día del Señor está cerca. Realmente, hermanos e iglesia del Señor, el Señor nos habla a través de su palabra y nos dice que no seamos turbados, que no nos vayamos a dejar mover por nuestros sentimientos o por todas estas cosas que están sucediendo, sino al contrario, tenemos que afirmarnos más en Cristo. ¿Por qué? Porque la venida de nuestro Señor está más cerca que cuando nosotros creímos. Realmente el Señor es fiel a su palabra y Él es verdadero. Sigue diciendo, sabemos que el rapto o arrebatamiento sucederá antes de la gran tribulación, porque la gran tribulación será un derrame sin precedentes de la ira de Dios. Oiga bien, ¿sí? Aquí la palabra nos enseña que el Señor vendrá por su pueblo, por aquellos que le aman, por aquellos que verdaderamente le buscan, que verdaderamente aman su venida. Por eso es importante, amada iglesia, prepararnos y conocer los tiempos y ciertamente despertar, porque el Señor nos está hablando de una o de dos maneras. Habla Dios a la humanidad, pero especialmente Dios habla a su iglesia. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que Él quiere que procedamos a Él, dice la palabra de Dios. Amén. Por eso seguimos viendo y dice que asimismo el Señor vendrá. ¿Sí? Él va a venir de repente. ¿Por qué? Porque será, dice la palabra de Dios, porque la gran tribulación será un derrame. Oiga bien, la gran tribulación será un derrame sin precedentes de la ira de Dios. Podemos ver Apocalipsis 6 en su versículo 17, donde el Señor nos habla a través de su palabra y dice, porque el gran día de su ira es venido, ¿y quién podrá estar firme? Hace esa pregunta, ¿quién podrá estar firme? Hermanos, el Señor dice en su palabra ya en San Lucas capítulo 18, de igual manera, dice, ¿habrá fe cuando el Hijo del Hombre venga? Realmente, hermanos, estamos viviendo tiempos tan difíciles, tiempos peligrosos, que el Señor nos habla de una manera para que podamos entender que realmente el Señor no tarda. Él no tarda, Él está pronto. Dice la palabra de Dios, Él está a las puertas. Él está presto para poder venir por su pueblo. Seguimos viendo, al tiempo que Jesús nos libra de la ira que ha de venir, dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 1:10. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque dice el Señor en su palabra que Dios es grande en amor. Dice así en Primera de Tesalonicenses 1:10, y esperar a su Hijo de los cielos, y esperar a su Hijo de los cielos, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Que nos ha librado de la ira que ha de venir. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses 5:9. Dice así la palabra de nuestro Dios en Primera de Tesalonicenses 5:9. Dice así la palabra de Dios, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver que la gran tribulación la iglesia no la pasará. Pero ¿quién es aquella iglesia? Es aquella que ha sido comprada a precio de sangre, aquella que se ha lavado y santificado a través de la sangre del Cordero, como dice la palabra de Dios. Cuando asimismo el profeta Juan lo mira al Señor y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Jesús puede lavarnos, solo Jesús puede perdonarnos y darnos vida y librarnos de lo que ha de venir. Podemos ver también en la carta del apóstol Pablo, en Romanos 5:9, también el Señor nos habla y nos dice de esta manera,
Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice: luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos, oiga bien, de la ira. Luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira que ha de venir sobre esta tierra. Por eso podemos decir que realmente Cristo nos libra de la gran tribulación, si le somos fieles. Por eso, hermana, hermano, todos aquellos que nos escuchan, es importante buscar a Jesucristo mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que Él está cercano. Deje el hombre impío sus pensamientos y volvámonos a Dios, volvámonos a Jehová, porque Él es amplio en perdonarnos, Él es grande en amor y en misericordia. Es por ello que hay una esperanza, la esperanza bendita de todo cristiano, oiga bien, es ser arrebatados por Cristo para siempre, como lo prometió en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, en su versículo 2 y 3. Dice la palabra de Dios de esta manera, gloria a Cristo. San Juan 14, en su versículo 2 y 3 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os aparejaré lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es la promesa de Dios para todo aquel que ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Esta es la promesa de Dios para aquel que se ha santificado, como el apóstol Pablo le decía a la iglesia en Tesalónica, que asimismo es necesario santificarnos alma, cuerpo y espíritu para el día de nuestra redención, o sea, nuestra salvación. Por eso, esa es la esperanza bendita de todo aquel cristiano. ¿Por qué? Porque realmente lo que viene, realmente dice la palabra de Dios, será terrible. Y estamos llegando ya estamos llegando a ese tiempo. Por eso es importante, dice la palabra de Dios, ser arrebatados, ser raptados, ser llevados de este lugar hacia aquel lugar donde Cristo, como prometió en su palabra, dice la palabra de Dios que Él ha prometido. Por eso podemos ver que la palabra rapto tiene un origen en el latín de la palabra raptus, que significa agarrar, y del verbo rapere, que significa transportar de un lugar a otro o acarrear. Es por ello que la palabra del Señor nos enseña que realmente tenemos que estar listos, porque puede suceder hoy, puede suceder mañana, puede suceder quizás el año que entre, no lo sé. El Señor nos habla a través de su palabra y Él dice que Él viene pronto. Él prometió venir por nosotros y es por ello y es necesario que estemos preparados. Podemos ver también en la palabra, en el original griego que se tomó esta palabra, es harpazo, que indica ser arrebatados o transportados de un lugar a otro. O sea, vamos a ser tomados y vamos a ser transportados a un lugar donde la palabra de Dios nos habla y nos dice. ¿Y esto cómo será? Dice que el rapto o arrebatamiento sucederá en un abrir y cerrar de ojos. Dice allá en 1 Corintios, oiga bien, lo que dice el Señor a través de su palabra, porque la palabra de Dios es fiel. El Señor dice en su palabra: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. 1 Corintios, carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 52. Dice así: en un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados, dice el Señor.
Aquí la palabra de Dios nos enseña que esto va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Este evento, oiga bien, este evento dice que donde los muertos que hayan creído o las personas que hayan creído en Jesús o lo hayan recibido en su corazón y que hayan vivido una vida santa, dice la palabra de Dios que van a oír la voz de Jesucristo. En un abrir y cerrar de ojos, dice que todos aquellos, dice que van a ser levantados, dice la palabra de Dios, o sea, resucitados. Por eso dice aquí, como dice que todos aquellos que lo hayan recibido como su Salvador, dice resucitarán primero. Esta es la palabra. Primero ellos, dice, seguido en un instante de tiempo. Los que están en pie o vivamos irán con Jesús, dice la palabra de Cristo. Podemos ver esto allá en primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Dice así la palabra de nuestro Dios. Primera de Tesalonicenses, gloria a Cristo, capítulo 4, en el versículo 16 y 17. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que quedemos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por eso es la esperanza, amada iglesia, que usted y yo, a través de esto que está sucediendo, a través de lo que está aconteciendo, es importante prepararnos. Es importante santificarnos, es importante buscar a nuestro Dios, porque hoy es tiempo de hallarle, hoy es el tiempo de la salvación, hoy es el tiempo donde la gracia está por terminar. Por eso el Señor nos habla a través de su palabra que debemos de estar apercibidos. Y es por ello que debemos de estar listos para poder ser raptados, para poder ser arrebatados, para poder ser transportados de esta tierra hacia aquel lugar donde el Señor dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, pero voy a venir, voy a regresar, voy a tornar y los voy a tomar como a mí mismo. ¿Por qué? Lo dijo así el Señor, porque somos miembros de su cuerpo. Y es por ello que usted y yo debemos de prepararnos, no debemos de intimidarnos o de alejarnos del Señor, no, sino que al contrario, tenemos que intimidarnos más con Cristo y tenemos que allegarnos más a Él, porque el día del Señor está cerca. El día de este gran evento está por suceder. Este gran día sucederá en un abrir y cerrar de ojos. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser arrebatado? Es importante que te prepares. Quizás mucha gente dice, pero ¿dónde dice rapto en la Biblia? La palabra rapto no dice la Biblia, la palabra arrebatamiento no dice la Biblia, pero la palabra de Dios nos enseña que Él pronto viene y Él ha prometido llevarnos con Él, dice la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor que vamos a ser transformados, oiga bien, porque esto corruptible no puede entrar al reino de Dios. Porque dice la palabra de Dios que ni la sangre ni la carne pueden heredar el reino de Dios. Por eso dice de esta manera que el término transformación hace referencia a la acción o procedimiento mediante el cual algo se modifica. Nosotros tenemos que ser modificados, amada iglesia. O se altera o cambia de forma. Tenemos que cambiar de forma. Esto corruptible va a ser cambiado a incorruptible, dice la palabra de Dios. Manteniendo, oiga bien, no vamos a perder nuestra identidad, no, sino que dice la palabra que el Señor nos va a transformar. Los que estemos en pie iremos con el Señor. El Señor nos esperará en las nubes y vamos a ser transformados, dice la palabra de Dios. Amén. Por eso es el sinónimo
Asimismo, esta palabra es el sinónimo de metamorfosis o cambio de una cosa en otra que afecta su estado. Dice que la metamorfosis en el griego, oiga bien, meta, que indica alteración, y morfos, forma en un proceso como un insecto que cambia de forma. Y como referencia tomamos aquella oruga. Cuando aquella oruga se mete en su capullo, es transformada y después es una gran hermosa mariposa. Así seremos en aquel día, dice la palabra de Dios. Tenemos que ser transformados, vuelvo a decir, porque esto corruptible no puede ver la gloria de Dios. Esta carne sucia no puede entrar al reino de Dios, porque no entrará cosa sucia o que haga abominación. Por eso el Señor dice en su palabra que nos va a transformar. El Señor nos va a transformar. Vamos a ver el sinónimo de metamorfosis. Podemos hallar y encontrar, dice que es asimismo transformación. Decía yo, vamos a ser transformados. Vamos a ser asimismo convertidos, o tiene que haber una conversión, tiene que haber un cambio, tiene que haber una transición, realmente para que podamos ver la gloria de Dios en aquel día. Hermanos e iglesia de Dios, realmente esta palabra ha sido más de 2000 años y hasta el día de hoy Jesucristo no ha regresado. El Señor no ha regresado, pero no ha regresado porque Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que Él quiere que usted y yo nos afirmemos cada día en Él, porque si no, no podremos ver la gloria de Dios. En aquellos días el apóstol Pablo también, cuando hablaba y escribía a la iglesia en Tesalónica, oiga bien, los primeros cristianos de Tesalónica, muchos empezaron a morir. Aquella iglesia primitiva, muchos empezaron a fallecer y no vieron al maestro venir. Pero el apóstol Pablo estaba asimismo anunciando que debían de estar preparados, que debían de estar listos, que debían de estar pendientes, porque el Señor vendría en un abrir y cerrar de ojos. Así que Pablo le recordó que ciertamente todas estas cosas realmente tenían que pasar. Todas estas cosas que muchos iban a morir, pero muchos aún no iban a morir. Pero quizás todos murieron en aquel tiempo. Hoy usted y yo estamos en pie. Y no sabemos también si el Señor venga en un abrir y cerrar de ojos, poder decirlo hoy o mañana. Pero el Señor es fiel a su palabra. El Señor no tarda su promesa si usted y yo lo tenemos por tardanza. El Señor quiere que cada día nos esforcemos, cada día más y más. El Señor es fiel y verdadero. Gloria a Dios. Es por ello, hermanos e iglesia del Señor, que usted y yo tenemos que estar preparándonos. El Señor nos habla a través de su palabra a sí mismo que no dejemos de orar, que debemos de orar sin cesar. Podemos ver los tiempos, vuelvo a decirlo, y realmente, hermanos e iglesia del Señor, los tiempos anuncian la venida de Cristo, nuestro Señor. Verdaderamente es inminente, oiga bien, es inminente la venida de nuestro Señor. La palabra del Señor nos anunciaba, donde leíamos, que el hijo de pecado, el hijo de perdición, ya está entre vosotros. Es por ello, amada iglesia, que verdaderamente tenemos que apercibirnos, tenemos que estar alertas. Quizás no ha surgido, ¿por qué? Porque hay alguien que le impida. ¿Quién es? Poder decir, dicen muchos teólogos que puede ser el Espíritu Santo. Otros teólogos dicen que puede ser la iglesia.
Pero cierto puede decir el Señor a través de su palabra que cuando el Espíritu a sí mismo vaya hacia el Padre, la iglesia tiene que ser llevada, o sea, arrebatada, para que a sí mismo pase al siguiente paso, como dice la palabra de Dios. Por eso, hermanos e iglesia de Dios, debemos de apercibirnos, debemos de alertarnos, debemos de estar apercibidos, porque realmente dice la palabra que el reino de los cielos no consiste solo en decir Señor, Señor, sino en hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es nuestra santificación. Así también, hermanos, había algunos también en la iglesia de Corinto, que dice, así también les dijo a la iglesia de los Corintios acerca de un misterio, algo no revelado en aquellos días, pero por gracia hoy usted ya lo conocemos, porque el Espíritu de Dios nos lo ha revelado. Sigue diciendo que no dormiremos, oiga bien, no dormiremos, o sea, no todos moriremos, no todos moriremos, todos seremos transformados, oiga bien, todos seremos transformados. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintio, dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice así, gloria a Cristo, en Corintios 15, 51, dice, he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados, dice el Señor. ¿Quiénes serán aquellos que van a ser transformados? No cualquiera. Van a ser aquellos que verdaderamente vivan una vida íntegra delante de Dios. Quizás pueda decir, o podamos decir, pero ¿quién vive una vida íntegra? No hay justo ni aun uno. Pero el Señor en su misericordia dice que lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Para Dios es posible. Por eso nos invita, como decía hace un momento, como lo dijo el profeta Isaías, busquémoslo. Busquémoslo y dice la palabra, lo encontraremos, lo hallaremos, porque Él está con nosotros, Él está cercano. Él quita nuestras tentaciones, Él quita realmente nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque somos hombres llenos de pasiones. Pero si usted y yo le buscamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, todo es posible. Un día Pablo, el siervo del Dios Altísimo, lo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso, hermanos e iglesia de Dios, el Señor nos habla a través de su palabra que seamos fieles. Nuestra salvación, o más bien dicho, nuestro recogimiento en el Señor está más cerca. Esto anuncia a través de esta pandemia, a través de esto que ha surgido a nivel mundial, esto anuncia que el Señor viene pronto. Jesús lo dijo así en San Mateo 24, nadie os engañe. Todo esto tenía que venir, guerras, rumores de guerras, terremotos por los lugares, apestes. Es lo que estamos viviendo hoy en día, apestes. Hambres. Estamos mirando que realmente mucha gente, a poder decirlo, en la Ciudad de México sale a una huelga porque se le está acabando los recursos. Vienen las hambres. Hermano e iglesia de Dios, principios de dolores son, mas el fin aún no es. El Señor nos está dando tiempo para que usted y yo podamos afirmarnos en Él y tomarnos en sus manos. ¿Por qué lo dijo así? En el Salmo 91 dice, por cuanto tú has confiado en mí, yo te libraré, pondré en alto, por cuanto has confiado en mí, yo te libraré y te mostraré mi salvación. Por eso, amada iglesia en el Señor, debemos de estar apercibidos, dice la palabra de nuestro Dios. Porque asimismo nosotros, los creyentes fieles, podemos estar confiados en las siguientes promesas. Dios nos ha dado promesas. Dios nos ha dado esas promesas y las tenemos que hacer nuestras. Y para hacerlas nuestras tenemos que venir a Él. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y verdadero. En una ocasión le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma,
de los Romanos, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, mas no los que andan en su carne, mas no los que andan en el deleite, mas no aquellos que solo se quedan acostados durmiendo en casa como si nada pasare. No, dice que ninguna condenación hay para los que verdaderamente están en Cristo, los que verdaderamente han abierto su corazón para su Señor en su corazón, mas no los que andan conforme a su carne. Dice la palabra que los que andan conforme a su carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Y el Espíritu da testimonio que somos sus hijos. Por eso, amada iglesia en el Señor, Cristo nos habla una vez más. De una o de dos maneras, el Señor se está dejando mirar. Es por ello que usted y yo tenemos que esforzarnos cada día. Estoy concluyendo. Hermana, hermano e iglesia de Cristo, nuestra salvación está más cerca que cuando usted y yo creímos. La iglesia del Señor está a punto a partir a aquel lugar especial que Cristo fue a preparar. Jesús lo dijo así: voy a preparar un lugar para ustedes, pero voy a retornar, voy a regresar y los voy a tomar como si a mí mismo me tomase. Por eso esa debe de ser la esperanza en cada uno de nosotros. Quizás nos hemos descuidado, quizás nos hemos afanado en el mundo, quizás a lo mejor hemos pensado poder hacer algo en nuestra vida, quizás cotidiana, pero hoy el Señor nos habla a través de su palabra que tenemos que pararnos, detenernos y mirar y pensar dónde estamos parados y qué queremos para nuestra alma, para nuestra familia, para nuestro hogar. Por eso el Señor nos dice en su palabra que ahora ya no somos hijos de la oscuridad. No, ahora somos hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, amada iglesia. No somos de la oscuridad. Por tanto, Jesús lo dijo así, a través del apóstol Pablo: no durmamos como los demás, no durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios. Estemos como aquellas vírgenes que quizás a lo mejor las 10 se durmieron, pero 5 eran prudentes y tenían aceite en sus lámparas. ¿Qué pasó? Cuando oyeron: he aquí el esposo viene, salid a recibirle, dice la palabra de Dios que las prudentes enderezaron su lámpara. Y dice la palabra que salieron a recibir al esposo. ¿Qué hicieron las fatuas? Fueron a buscar aceite. Cuando ellas llegaron, la puerta se había cerrado y dice la palabra que tocaron la puerta y dijeron: ábrenos, Señor. El Señor les dijo: no os conozco de dónde vengáis. ¿O quiénes son? Hermana e iglesia del Señor, no vaya a suceder eso con nosotros. Por eso el Señor nos habla a través de su palabra que debemos de estar apercibidos. El Señor nos invita: Cristo viene pronto. Maranata, Cristo está a las puertas. Cristo te ama, no te alejes, sino al contrario, búscale más y más. Esta es la palabra de Dios y el Señor quiere afirmar nuestros pasos. Si tú tienes por tardanza su venida, quiero decirte que estamos mal. Cristo viene pronto. El Señor ya está cerca y Él no quiere que te pierdas. Por eso en esta hora quiero dar gracias a Dios por su palabra. Y quiero orar por aquellos que se han apartado de Dios, por aquellos que se han alejado. El Señor dice en su palabra que Él está con sus brazos abiertos y Él nos da la oportunidad a través de estos tiempos. Quiero entonar esta alabanza para la honra y gloria de nuestro Dios. Es una alabanza que realmente nos motiva a seguir adelante. Dice así esta alabanza: he aquí yo vengo presto, he aquí
yo vengo presto. He aquí, yo vengo presto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El que venciere será columna hermosa, y en el templo de mi Dios será sin fin. Nunca jamás se saldrán con los de afuera, porque el nombre de mi Dios le escribiré. Escucha, siervo amado. Escucha, siervo amado, escucha, siervo amado, ya no te impacientes, los días son muy cortos, no gastes descuido. Ya no te impacientes, los días son muy cortos, no gastes descuido. El que venciere será columna hermosa, y en el templo de mi Dios será sin fin. Nunca jamás se saldrán con los de afuera, porque el nombre de mi Dios le escribiré. Iglesia muy amada, iglesia muy amada, iglesia muy amada, yo soy quien te amo, yo soy quien te salvo, no tengas en poco. Yo soy quien te amo, yo soy quien te salvo, no tengas en poco. El que venciere será columna hermosa, y en el templo de mi Dios será sin fin. Nunca jamás se saldrán con los de afuera, porque el nombre de mi Dios le escribiré. Los siglos han pasado, los siglos han pasado, los siglos han pasado. Ya estamos a tiempo, vengo por el fruto que ha dado la higuera. Ya estamos a tiempo, vengo por el fruto que ha dado la higuera. El que venciere será columna hermosa, y en el templo de mi Dios será sin fin. Nunca jamás se saldrán con los de afuera, porque el nombre de mi Dios le escribiré. Las horas son vencidas, las horas son vencidas, las horas son vencidas. Y el que haya vencido tendrá mi promesa de un blanco vestido. Y el que haya vencido tendrá mi promesa de un blanco vestido. El que venciere será columna hermosa, y en el templo de mi Dios será sin fin. Nunca jamás se saldrán con los de afuera, porque el nombre de mi Dios le escribiré.
El Señor no tarda su promesa, Él es fiel y verdadero. Él ha prometido venir por su iglesia. Por eso es importante, amada iglesia, que usted y yo nos preparemos para poder ser arrebatados, para poder ser llevados de este lugar hacia aquel lugar donde Cristo ha ido a preparar lugar para vosotros.